Muy buenas noches, ingeniero. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio referente a análisis de circuito eléctrico número 2. Bueno, el problema sería el número 6, como lo dice aquí. Entonces, mi nombre es Miguel Alcides Muñoz Vaca. Vamos a proceder a explicar brevemente el problema, ¿no? Bueno, básicamente vamos a comenzar leyendo. Bueno, el problema dice, dibujar el diagrama fasorial, los voltajes y corrientes que hay en cada uno de los elementos del circuito. Bueno, nos da un circuito con un voltaje, con una resistencia, con vemos que en el Z1 o sería nuestra Z1, ¿no? Nuestra Z1 sería esto, y nuestra Z2 sería todo esto, ¿no? Vamos a identificar primeramente los circuitos polares, ¿no? Y este sería nuestro Z3. Y por aquí tendríamos nuestra Z4. Entonces, ahora, eh, entonces, hallar nuestra Z1 sería solamente identificar la resistencia, ¿no? Entonces, para hallar nuestro Z2 sería el número, la resistencia 6 más el número imaginario que sería J8, ¿no? Menos J8, que tenemos aquí. Y nuestra Z3 sería la sumatoria de estos dos, ¿no? Que es el 2 más J10. Ahí está. Y nuestra Z4 sería la sumatoria de las dos resistencias que hay, el 12 y el 4, ¿no? Que nos daría entonces un valor de Z16. Ya una vez obtenido nuestros valores ya simplificados en forma más breve, vamos a pasar a graficar, ¿no? Aquí tenemos en el circuito ya reducido, que vendría a ser nuestra Z1 8, nuestra Z2 vendría a ser 6 menos J8 en forma cartesiano, ¿no? Y aquí igualmente, ¿no? 2 más J10 en forma cartesiano. Y acá la resistencia de 16, que vendría a ser el 12 más 4, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestra resistencia, nuestro circuito ya reducido, vamos a pasar a lo que viene a ser la sumatoria de las resistencias en paralelo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer la sumatoria entre estos dos. Este va a ser nuestro Z1, Z2, Z3 y Z4. Vamos a proceder a hallar el circuito en paralelo que es Z2, que vendría a ser esto Z2 y Z3, ¿no? Básicamente vamos a hallar estos dos circuitos para poder reducirlo, ¿no? Entonces, como está en forma paralelo, vamos a hallar de la siguiente forma, ¿no? Que Z2 que vendría a ser estos dos aquí, es igual a Z2 multiplicado por Z3, dividido entre Z2 más Z3, vendría a ser estos dos de aquí, ¿no? Entonces, una vez ya tenemos, ya obteniendo la fórmula, solo nos queda reemplazar, ¿no? Fácilmente, reemplacemos, que vendría a ser, Z2 vendría a ser, ¿cuál? Z2. Mm, reemplazamos, ¿no? Que sería entonces, aquí, tenemos que convertirlo, si vamos a hacer multiplicación en forma cartesiano, debemos de convertir, ¿no? De cartesiano a polar. Entonces, aquí nos da en forma cartesiano, vamos a convertirlo en forma polar. Entonces, ¿cómo vamos a convertirlo? Fácilmente, ¿no? 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado, todo eso, la raíz de todo eso, ¿no? Entonces, nos va a dar un valor de 10, ¿no? Nos va a dar un valor de 10, entonces, ahora, ¿cómo vamos a calcular el ángulo? El ángulo vamos a calcular de la siguiente manera, ¿no? Tangente de B sobre A. B sería 8 y nuestro A sería el número 6, ¿no? Entonces, sería cotangente de 8 entre 6. Nos daría un valor de 53.13, ¿no? Con un signo negativo. Entonces, este sería nuestro Z2. Y de igual manera, ¿no? El Z3.
que vendría a ser 2 elevado al cuadrado más 10 elevado al cuadrado. Todo eso sobre raíz, ¿no? Pues nos daría un valor de 10.2. Y de igual manera el ángulo arcotangente de 10 sobre 2 nos daría un valor de 78.69, ¿no? grados. Entonces, si ya obtenido estos valores en forma polar, ahora vamos a pasar, reemplazar los valores, pero en forma cartesiano, ¿no? Aquí no se hace conversión, solamente se copia el mismo valor que tiene ya el circuito, ¿no? Que vendría a ser 6 menos J8, sumado, ¿por qué? Porque está aquí la suma, por este valor, ¿no? Que vendría a ser 2 más J10, igualito. Entonces, ahora aquí vamos a pasar a lo que viene a ser multiplicar, ¿no? Estos dos valores en forma polar, vamos a multiplicar. 10 por 10.2 nos daría un valor de 102. Ahora, en multiplicación en forma polar, básicamente los grados se suman, ¿no? Entonces, menos 53.13 más 78.69 nos daría un valor de 25.56 grados, ¿no? Entonces, ahora, en forma cartesiano, básicamente se tienen que sumar los números imaginarios a un costado y los números reales a un costado, ¿no? Entonces, 6 más 2 sería 8. Y 8 más 10 sería 18, ¿no? No, perdón, aquí está mal. Menos 8 más 10 sería menos 2. ¿No? ¿Por qué? Porque según la regla según la regla, los signos diferentes se restan, ¿no? Entonces, menos 8 más 10 sería menos 2. Entonces, nuestro Z23 va a ser, entonces, de la siguiente manera, ¿no? Para poder dividir este producto, debemos de convertir el valor cartesiano en forma polar. Entonces vamos a convertir 8 menos J2 en forma polar. ¿Cómo vamos a convertirlo? Fácil, ¿no? Vendría a ser 2, 8 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, ¿no? Pues todo sobre eso, el raíz, ¿no? Nos daría un valor de 8.25. Y ahora, ¿cómo vamos a hallar el ángulo? El ángulo se halla de la siguiente manera, ¿no? Arco tangente, aquí vamos a escribir, ¿no? Arco tangente, arc es igual a, no, perdón, arc de B sobre A, ¿no? B sobre A, para hallar el ángulo. Esto es para hallar el ángulo, ¿no? Entonces, arco tangente de B sobre A vendría a ser 2. Y A vendría a ser 8, ¿no? Arco tangente de 2 sobre 8 nos daría un valor de 14.04, ¿no? Entonces, ya, una vez ya reemplazado, el valor de acá arriba va lo mismo. Entonces ya tenemos en forma polar. Ahora vamos a pasar a dividir, ¿no? Que básicamente es, la división se consta de esta manera, ¿no? 102 entre 8.25, que nos daría un valor de 12.4, ¿no? Ahora, la división en grados se resta, ¿no? 25.56 menos 14.04 nos daría un valor de 11.52 grados, ¿no? Ahora, entonces, este está en forma polar. Vamos a pasar en forma cartesiano, ¿no? ¿Cómo se pasa a cartesiano? De polar a cartesiano, de la siguiente manera, ¿no? Este vendría a ser R, este vendría a ser A, ¿no? O A o ángulo. A o ángulo, de las dos maneras se le puede llamar, ¿no? Entonces, para pasar de polar a cartesiano es de la siguiente manera. R, coseno del ángulo, va a ser igual, reemplacemos, ¿no? R vendría a ser 12.4, coseno de ¿quién? Del ángulo 11.52, eso nos va a dar un valor de 12.15, ¿no? Y para el siguiente valor sería convertirlo nada más, o sea, el coseno a seno, ¿no? Vendría a ser R seno del ángulo, ¿no? Entonces sería 12.4
seno de 11.52 grados, ¿no? Y nos daría un valor de 48. Y se vuelve en número imaginario, ¿no? J 48. Ya he obtenido el valor de Z23, entonces que aquí está, Z23 viene a ser esto, ¿no? Z23 vendría a ser ese acá valor. Ya está. Ahora, vamos a para trabajar, vamos a reducirlo, vamos a seguir reduciendo, ¿no? De la siguiente manera. Vamos a reducir estos dos valores de aquí. Reducimos estos dos, entonces nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Z23 y Z4 se va a reducir. Están en forma paralelo, básicamente se multiplica y luego se suma, ¿no? Vendría a ser así Z23 por Z4, ¿no? Vendría a ser Z23 es este de aquí, y Z4 vendría a ser este de aquí, ¿no? Y ahora, reemplazamos de la misma manera, ¿no? Acá en la parte de abajo se suma, ¿no? Z23 más Z4. Reemplacemos los valores, ¿no? O sea, ya sabemos los valores, que Z23 es 12.4 con un grado de 11.52, ¿no? Este es en forma polar. Ahora, Z4, ¿cuál es su valor? En Z4 sería 16. 16, pero aquí hay un error, ¿no? Que básicamente aquí iría 0, ¿no? Perdón, aquí iría 0 grados, que no nos da un valor específico, ¿no? Entonces, es 0 grados, se pone 0 grados, ¿no? Y en forma, el divisor va a ser en forma cartesiano, ¿no? Básicamente se pone el mismo valor, ¿no? Que viene a ser 12.15 más J2.48, sumado por qué? Por el Z4, ¿no? Que vendría a ser 16. Entonces, ahora multiplicamos 12.4 por 16 nos va a dar un valor de 200, ¿no? Y ahora, los ángulos básicamente se suman, ¿no? Acá no hay, acá 0 básicamente se queda con el mismo valor, ¿no? 11.52. Ahora, en la parte de abajo, como es en forma cartesiano, se suma los valores reales con los valores, no se dividen, ¿no? O sea, se separan. Los partes reales se suman aparte y los partes imaginarios se suman aparte, ¿no? Vende 12.15 más 16 sería 28.15. En la parte imaginaria, que es J2.48, se queda con el mismo valor, ¿no? Ahora, una vez ya reducido los valores, entonces vamos a pasar a lo que viene a ser convertir. Para dividir este valor tenemos que convertirlo en forma polar, ¿no? De cartesiano a polar. El valor de arriba es lo mismo, solamente convertimos la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo convertimos de polar, no, de cartesiano a polar? De la siguiente manera, ¿no? 28.15 elevado al cuadrado más 2.48 elevado al cuadrado. Todo eso al raíz, ¿no? Que vendría a ser un valor de 28.26. Vamos a poner aquí para que veamos, ¿no? Que básicamente es raíz de A más B. Esto todo cada A elevado al cuadrado y B elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, este va a ser A, este va a ser A y este va a ser B, ¿no? Solo se reemplaza nada más, ¿no? Y en forma, para hallar el ángulo, es de esta forma, ¿no? Que arco tangente de B sobre A. Entonces, continuemos, ¿no? Vamos a reemplazar arco tangente de B sobre A. B sería 2. Perdón, B sería 2.48 entre 28.15. Nos va a dar un valor de 5.03, ¿no? Grados. Una vez que todo esto tengamos ya en forma cartesiano, vamos a pasar a dividir, ¿no? 200 entre 28.26 va a ser un valor, nos va a dar un valor de 7.1, ¿no? En forma de grados, básicamente se resta, ¿no? 11.52 menos 5.03, nos va a dar un valor de 6.49, ¿no? Pues aquí tenemos en forma polar. Vamos a pasarlo en forma cartesiano, ¿no? Básicamente se pasa de la siguiente manera, ¿no? Que
cotangente, no, perdón, este R vendría a ser R, R coseno del ángulo, ¿no? Entonces sería 7.1 coseno de 6.49, va a dar un valor de 7.05, ¿no? Y para hallar este valor imaginario, sería 7.1 seno del ángulo, vendría a ser 7.1 seno de 6.49, y nos va a dar un valor de 0.8, ¿no? Obtenido, ya reducido el circuito, nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? El circuito va a ser de esta forma ya, más breve, ¿no? Ya va a estar en forma más breve. Ya nos va a quedar de esta forma, ¿no? Entonces, como aquí vemos un circuito en serie, básicamente se suman, ¿no? Suma este circuito, con esta resistencia de aquí. Básicamente se suman nada más, ¿no? Sumamos 8 más este circuito, ¿no? Esta resistencia. Entonces, nuestra Z equivalente va a ser igual a Z1, que viene a ser esta de acá, el 8, Z1, esta va a ser nuestra Z2, 2, 3, todo eso, 4, ¿no? Entonces, aquí está. Ahora aquí solamente reemplazamos, ¿no? 8 más todo este valor, que vendría a ser en forma cartesiano, sería 7.05 más J0.8, ¿no? Que nos va a dar un valor de Z equivalente es 15.07 más J0.8, ¿no? Entonces, acá tenemos en forma cartesiano, y convertimos en forma polar, nos va a dar un valor de, convirtiendo, nos va a dar un valor de 15.09, un grado de 3.04, ¿no? Ya una vez obtenido este valor de aquí, ya este valor de aquí, el Z equivalente, vamos a hallar lo que viene a ser la corriente total, ¿no? La corriente total va a ser igual, entonces, la corriente es igual a la voltaje que ingresa sobre la resistencia, ¿no? Básicamente lo vamos a identificar como Z. Entonces, la corriente es igual a voltaje, básicamente nos da 210 con un grado de 0, que no nos da un grado, ¿no? Entonces, ahora nuestra resistencia, Z, va a ser igual a 15.09 en forma polar, ¿no? Un grado de 3.04. Entonces, hacemos la división, que 210 entre 15.09 nos va a dar un valor de 13.092, ¿no? Ahora, en forma de división aquí, 0 menos 3.04 se queda con 0.3004, ¿no? Ahora, este valor que está en forma polar, vamos a pasarlo en forma cartesiano, o en forma rectangular, como lo queremos llamar, ¿no? Entonces, básicamente, si hacemos la conversión, nos va a dar un valor de 13.9 menos J0.74, ¿no? Ya tenemos nuestro valor de la corriente total, básicamente de todo el circuito, ¿no? Tenemos la corriente que está, sumerge en todo este circuito de aquí. En este circuito que vemos aquí, el corriente es este valor, ¿no? Ahora vamos a pasar a identificar lo que es la corriente, básicamente en cada circuito, ¿no? En cada resistencia. Vamos a empezar hallando lo siguiente, ¿no? Que es Z es igual a Z2 multiplicado por ¿quién? Z4. Prácticamente vamos a hallar este valor, ¿no? Z3 y Z4, ¿no? De la misma manera. Reemplazamos los valores. Z3, Z no sería 10.2 con un grado de 78.69 multiplicado por ¿quién? Por Z4, que vendría a ser 16, ¿no? Aquí está el 16. Todo eso dividido por ¿quién? Por el valor de Z3 más Z4, ¿no? Básicamente, que está representado en forma cartesiano, básicamente es 2 más J10 más 16. Y todo esto nos va a dar un valor de sumado, ¿no? Multiplicado, perdón, 10.2 por 16 nos va a dar un valor, 163.2, y grados va el mismo, ¿no?
y por debajo 10 más 16, 18, se queda el valor imaginario, ¿no? Entonces, nuestra Z va a ser entonces de la siguiente manera, ¿no? Tenemos que convertir el forma rectangular a polar, ¿no? Entonces nos va a dar un valor de 7.92, un grado de 49.64, ¿no? Este nos da un valor en forma polar. Convertimos en forma rectangular y nos va a dar un valor de 5.13 más J 6.03, ¿no? Ok. Tenemos lo que es ya el, el Z, o sea, el circuito reducido, de la siguiente manera, ¿no? Aquí está, de la siguiente manera, que vendría a ser 5.3S más J6.03, ¿no? Ahora vamos a hallar fácilmente lo que es la corriente 2, ¿no? Está la corriente 2, vamos a hallar fácilmente. Eh, Ahora, la corriente 2 va a ser igual a la corriente que, perdón, va a ser igual a S.92 con un grado de menos 3.04, ¿no? Multiplicado por ¿qué? Por 10, un grado de 53.13, ¿no? Todo esto dividido por ¿qué? Por el, el, por la resistencia 6 menos J8, sumado por ¿qué? La resistencia Z total, ¿no? Tendría que ser 5.12 más J6 0.3, ¿no? Ahora, desarrollar todo esto nos va a dar un valor de 139.2, un grado de 0, perdón, menos 56.17 grados, ¿no? Y en forma rectangular básicamente se suman, ¿no? 11.12 menos J1.97, ¿no? Ahora vamos a convertirlo convierte este valor va a lo mismo. Ahora este valor se convierte de cartesiano a polar, ¿no? Y nos va a dar este valor. Entonces aquí vamos a hacer la división de 139.2 entre 11.3, ¿no? Y nos va a dar un valor de 12.32. Y en forma de grados se resta, ¿no? Y nos va a dar 46.3. Aquí tenemos en forma polar. Y pasamos a forma cartesiano, ¿no? Y nos va a dar un valor de 8.54 menos J8.9, ¿no? Ya tenemos el valor de la corriente 2. Ahora vamos a hallar la corriente 4, ¿no? Vendría a ser esto. La corriente 4. ¿Cómo hallamos? La corriente 2 multiplicado por ¿qué? Por 10.19, un grado de 78.69. Todo esto dividido por ¿qué? Por estas dos resistencias, ¿no? Por esta resistencia de aquí y por esta resistencia de aquí, ¿no? Entonces se le pone, se le reemplaza nada más. Ahora, nuestra corriente 4 va a ser, entonces, multiplicado 12.32 por 10.19, ¿no? Y en forma de grados, básicamente se suman. Y en forma de cartesiano, se suman los números reales y los números imaginarios, ¿no? Y nos va a dar un valor entonces de 125.54 y en forma de grados 32.56, ¿no? Y aquí convertimos de forma rectangular a polar. Nos va a dar un valor de 20.6 con un grado de 29.05, ¿no? Finalmente nuestra corriente 4 va a ser entonces de 6.09 con un grado de 3.51. Este sería nuestro resultado en forma polar, ¿no? Vamos a pasarlo a forma rectangular y va a ser igual a 6.08 más J0.37, ¿no? Ya, una vez obtenido el 4, que vendría a ser a esto, y 4, tenemos también el I2, ¿no? Y ahora fácilmente vamos a hallar lo que viene a ser el I3, fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente I2 es igual a la suma de I3 más I4, ¿no? Que aquí lo tenemos.
I3 más I4 es igual a I2, ¿no? Entonces, como vamos a hallar I3 se queda, I4 pasa al otro miembro, como está sumando, pasa al otro miembro como divisor, ¿no? Está dividiendo. Entonces, aquí reemplazamos los valores, ¿no? I3, el valor de I2, y tenemos el valor de I4, me lo tenemos aquí, básicamente se reemplaza, ¿no? Y tenemos un valor de 2.46 menos J 8.53, en forma rectangular. Lo convertimos en forma polar y nos da un valor de 8.87, un grado de menos 73.91 grados, ¿no? Ya tenemos el valor de I3. Ahora vamos a calcular el valor de I1. Ya tenemos el valor de I4, tenemos el valor de I3, tenemos el valor de I2. Ahora calculamos el valor de I1, ¿no? Faltaría. Entonces, el valor de I1 calculamos de la siguiente manera. La corriente que ingresa por aquí es igual a la sumatoria de esas dos corrientes que salen, ¿no? La corriente que ingresa por aquí, la corriente que sale por, va de frente, ¿no? La sumatoria. Es decir, I total es igual a 1 más I2, ¿no? Entonces, como tenemos el valor de la corriente total, básicamente hemos hallado al principio, reemplazamos, ¿no? Y tenemos también el valor de I2. Ya hemos calculado anteriormente el valor de I2 y lo reemplazamos nada más, ¿no? Nos caería entonces I total es igual, I total menos I2 es igual a I1, ¿no? Reemplacemos. Nuestro I total, aquí tenemos nuestro I total, viene a ser S.92 menos 3.4 grados, ¿no? En forma polar. Aquí lo reemplazamos, ¿no? De la misma manera. Aquí lo reemplazamos, pero en forma rectangular, ¿no? 13.9, básicamente aquí está en forma, también aquí tenemos en forma rectangular 13.9 menos 0.74, ¿no? Acá está el mismo valor. Tenemos el mismo valor aquí. Ahora, I2 lo tenemos aquí. Aquí lo tenemos el I2, ¿no? Que vendría a ser en forma rectangular 8.54 menos J 8.9, ¿no? Aquí básicamente se reemplaza lo mismo, ¿no? Y vamos a calcular el valor de I. Hacemos la sumatoria de todo esto, nos va a dar un valor de 5.36 más J 9.64, ¿no? Básicamente esto está en forma rectangular. Vamos a convertirlo en forma polar y nos va a dar un valor de 11.03, un grado de 60.96 grados, ¿no? Ahora, ya hemos calculado el I1, el I2, el I3, el I4. Ahora vamos a dibujarlo, nos pide el ejercicio, ¿no? Aquí nos pide el ejercicio dibujar diagrama fasorial de voltaje y corriente. Vamos a dibujar el diagrama fasorial. Básicamente consta del siguiente, ¿no? Como tenemos el I1, básicamente este caso se ha realizado en lo que viene a ser en una aplicación online. Tú lo insertas tú los valores y básicamente te bota, ¿no? El gráfico. Entonces, el I1 vendría a ser esta línea, ¿no? El I1. Y nuestro I4 viene a ser esto, ¿no? Y nuestra I total viene a ser esto. Y nuestra I3 es esto, ¿no? Básicamente, se le hace la gráfica en un plano cartesiano, ¿no? Con su respectivo grado o con su respectivo número imaginario, ¿no? Ahora, vamos a proceder a hallar lo que viene a ser el voltaje, ¿no? Como nos pide el problema. Halla la corriente y el voltaje, dice, ¿no? Y luego grafícalo, dice. Entonces vamos a hallar el voltaje, ¿no? Del circuito. Básicamente se halla de la siguiente manera. Hallar el voltaje, tenemos que hallar para cada resistencia. Entonces, la resistencia 8, básicamente voltaje a 8 es igual a la corriente que ingresa multiplicado por ¿qué? La resistencia, ¿no?
sería voltaje. Voltaje es igual a corriente y ¿por qué? Por la resistencia, ¿no? Esa es la fórmula para hallar el voltaje, ¿no? Entonces, básicamente se reemplaza, ¿no? Ese punto 92, un ángulo de menos 3.04 que está en forma polar, multiplicado por ¿qué? Por esta resistencia, ¿no? 8. Nos da un valor de 111.36 con un grado menos 3.04, ¿no? De la misma manera, en el valor del 6, aquí lo tenemos, en el circuito 6, aquí está en circuito 6, circuito menos J8, para cada circuito, ¿no? Para circuito J10, para la resistencia 2, para la resistencia 4 y para la resistencia 12, ¿no? Se le hace su respectivo reemplazo, ¿no? Ahora vamos a continuar con la resistencia 6. Básicamente se hace el mismo procedimiento, ¿no? Se le reemplaza y nos va a dar un valor de 66.18 con un ángulo de 60.96. Básicamente aquí nos da, que se pone 0, ¿por qué? Porque no nos da un grado, ¿no? Básicamente se le pone 0. Igual, ¿no? Para J-8, básicamente la corriente que ingresa es I1, la corriente que es, básicamente su valor es el 11.03 con un grado de 60.96 y la resistencia que es el 8, ¿no? Y nos da, ahí sí, como es menos J, está a 90 grados, ¿no? Pero negativo, vendría a ser menos 90, ¿no? Y nos da un valor de 88.24 en menos 29.04 grados, ¿no? De la misma manera en el valor de J10, ¿no? La reemplaza por la corriente que ingresa, básicamente es la corriente 3, multiplicado por ¿qué? Por la resistencia, que es J10, y nos da un valor de 88.7, un grado de 16.09, ¿no? De la misma manera para la resistencia 2, ¿no? Para la resistencia 2 que está aquí, ingresa una corriente que es el I3 multiplicado por la resistencia, es 2, y su grado, forma polar, es 0, ¿no? Nos va a dar un valor de 17.74 con un grado de 73.91, ¿no? Negativo. Y ahora en forma, ahora en el último, que es el penúltimo, perdón, la resistencia 12, básicamente nos entra una corriente de I4, ¿no? Y su valor sería el 6.08, aquí está, y multiplicado por ¿qué? La resistencia, ¿no? Y nos da un valor de 73.8 con un grado de 3.51 grados, ¿no? Para el último, que es la resistencia 4, básicamente es el mismo, ingresa una resistencia, una corriente I4, multiplicado por ¿qué? Por la resistencia, nos da un valor de 24.36, con un grado de 3.51, ¿no? Ahora, aquí tenemos ya graficado nuestro valor voltajes en forma, como nos pide el ejercicio, ¿no? En forma fasorial. Aquí tenemos ya graficado, ¿no? Aquí tenemos la resistencia de 6 ohmios. Acá tenemos el inductor, básicamente, que es de 10 ohmios. Tenemos la resistencia de 2, pero negativo. Tenemos el capacitor, que viene a ser el menos J8, también negativo. Por ende, si es negativo, va a ir hacia abajo, ¿no? Básicamente en forma cartesiana, los positivos hacia arriba, los negativos hacia abajo, de hecho, ¿no? Y acá tenemos la resistencia, el que es el 8, básicamente nos va a dar un valor de negativo, ¿no? Menos 3.04 grados, ¿no? Básicamente este sería el ejercicio cargado.
referente al problema 06, ¿no? Muchas gracias.